Hola para todos, mi nombre es Jesús Pérez. Aquí tengo una presentación para explicar lo que es la naturaleza de las leyes de Newton y sus tres leyes. Así que empecemos. Para hablar de la naturaleza de las leyes de Newton, hay que entender que estas leyes fueron postuladas en el año 1687, que fueron creadas por una de las personas más importantes en la historia de la humanidad, Sir Isaac Newton. Estas leyes tratan o se relacionan con la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos. Hablamos de las tres principales leyes de Newton, que son la ley de inercia, la ley fundamental del movimiento y la ley de acción y reacción. Vemos la primera de ellas, la ley de inercia. ¿Qué nos quiere decir la ley de inercia? Todo cuerpo se mantendrá estable o moviéndose a una velocidad constante en línea recta, siempre y cuando no actúe ninguna fuerza sobre él. De esta manera, lo podemos ver expresado en la fórmula de la siguiente manera, que es la fuerza neta ejercida sobre un cuerpo es igual a cero. Asimismo, la aceleración dividida entre la velocidad y el tiempo es igual a cero también. Hay que tener en cuenta que cuando todo cuerpo se encuentra estable y quieto, cuenta con dos fuerzas, que son la normal y el peso. También puede existir otras fuerzas, pero ya eso dependiendo del objeto y del contexto donde se encuentre este objeto. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué mantiene un edificio en equilibrio para que no se caiga? Pues claramente nos damos cuenta que este interrogante nos lleva a la primera ley de Newton. Entonces, para explicar bien este interrogante decimos que el edificio se encuentra en reposo y que es normal que haga parte de la ley de la primera ley de Newton, que es el de la ley de inercia. Es decir, que el edificio se encuentra construido y que sobre él se ejerce un movimiento. Este movimiento se le denomina movimiento inercial. Para entender más claro este movimiento, podemos decir que el edificio cuenta con todas las condiciones de estabilidad y equilibrio estático para que el edificio no se caiga y de esta manera se mantenga en equilibrio. Así nos damos cuenta que este es un claro ejemplo de lo que es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton trata de un principio fundamental que es el movimiento, o también se le puede llamar dinámica. ¿Qué nos quiere decir esta ley? Que establece el cambio en la velocidad de un cuerpo, es decir, que es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él, y se puede expresar de la siguiente manera: fuerza es igual a la masa por aceleración. Pero Newton dedujo y aclaró una cosa, que es: ¿qué pasa si un objeto lo llevamos al aire? O sea, que en el aire existe la gravedad. Entonces, esta se expresaría su fórmula de la siguiente manera. El objeto en el aire sería entonces masa es igual a fuerza sobre gravedad. Y conociendo que la gravedad es una variable constante y universal, donde su valor es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado.
Aquí nos resulta otra interrogante y que dice, ¿qué hace que un objeto acelere o desacelere? Nos damos cuenta que aquí se está tratando el tema del movimiento y que este es un ejemplo que lo podemos entender como la segunda ley de Newton. Podemos explicar entonces que lo que permite que un objeto acelere o desacelere son las fuerzas que se le aplican al objeto o la variación de velocidad de un objeto en un determinado tiempo. Para entender esto podemos poner un ejemplo, que es el siguiente, el de un automóvil. Tenemos claro que son unas fuerzas que se le aplican al objeto. Entonces, llevándolo al contexto del automóvil, vemos que en este hace la aparición de la fuerza impulsada que le da el motor, la fuerza de resistencia y también la fuerza de rozamiento. Asimismo podemos ver que la variación de la velocidad en un objeto, que en este caso sería el automóvil, también se podría dar en un determinado tiempo. Como lo podemos ver, que el automóvil, cuando empieza su movimiento, empieza a unos 30 kilómetros por hora. Después de un transcurso tiempo o de un determinado recorrido, el automóvil acelera y pasaría de 30 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. Asimismo, el automóvil, después de un largo recorrido, él podría frenar y llegaría a desacelerar su movimiento. Ahí nos damos cuenta que la variación de su velocidad cambió y que se puede expresar de esta manera. Y que esto es un claro ejemplo de lo que es la segunda ley de Newton, que es el movimiento. Llegamos a la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. ¿Qué nos quiere decir esta? Que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Lo podemos expresar de la siguiente manera, su fórmula, es decir, una fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Como lo vemos aquí. Entonces, la fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario. Entendiendo lo anterior, acá se nos presenta otro interrogante que nos podemos hacer y que dice, ¿cómo es el movimiento de una nave espacial cuando se desplaza por el espacio interplanetario? Esto, claro, no podemos basar que hace parte de la tercera ley de Newton como un ejemplo. Entonces, podemos decir que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario. De esta manera, si un objeto impulsa parte de su masa en una dirección, el resto del objeto se desplazará en sentido contrario. Claramente, nos vamos al contexto de la nave que se desplaza en el espacio y decimos que al momento de hacer la aceleración la nave, los motores hacen una propulsión a chorro. Que viendo la ilustración, hacen una propulsión a chorro, que son ese fuego que él bota y que toma una dirección. Esta parte se le podría considerar como la masa de la nave. Nos damos cuenta que tomaría una dirección y magnitud igual a la reacción y acción del objeto. Entonces, podemos entender que de acuerdo a esto, el resto de la nave hace su desplazamiento a un sentido opuesto. Nos damos cuenta cómo actúa la tercera ley de Newton en la nave
que se desplaza por el espacio interplanetario. Asimismo, también podemos entender y aclarar que ese movimiento que lleva la nave podían ejercerse unas fuerzas, como son la fuerza de fricción y la fuerza de gravedad, que es la que ejerce el planeta sobre la nave que se encuentra desplazada en el espacio interplanetario. De esta manera podemos ver lo que es la naturaleza de las leyes de Newton. Sus tres partes, sus tres leyes, cada una de ellas explicada y llevada a un contexto con un ejemplo cada una. Pues es todo por este video. Muchas gracias.